usted se entere que tiene algo poderoso en usted. Tu espíritu ha sido marcado por el sello, la garantía, la herencia. Bendiciones. Este es un ministerio profético, Las Trompetas de Plata. Mi nombre es Jesús González y estamos como siempre agradecidos con el Señor por este privilegio que nos ha dado. En este precioso día queremos agradecer a nuestro Señor por las maravillas que Él crea y por lo que está haciendo en este tiempo con su siervo. Estoy como siempre con mi hermano Víctor y sin más preámbulos queremos entrar a la palabra. Así es, hermano, pues estamos expectantes a lo que Dios va a hablar en este día. La palabra dice en el libro de Efesios capítulo 3, versículo 20, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Qué poderosa palabra. El apóstol Pablo escribe a los Efesios y con estas palabras empieza a describir cómo Dios puede actuar en nuestras vidas, lo que Dios ha puesto en nosotros y cómo Dios quiere manifestarse a través de nuestras vidas. Es importante porque cuando nosotros leemos este pasaje, el apóstol Pablo empieza orando por los Efesios. Él dice: yo doblo mis rodillas y oro por ustedes, y empieza a orar de esas oraciones apasionadas, de esas oraciones que solamente él podía hacer con una, se podría ver, o podríamos decir con una desesperación, para que el pueblo pudiera conocer lo que a él le había sido revelado. Hoy traemos como tema cuando Dios actúa, y lo primero que queremos establecer es que Dios quiere actuar en nuestras vidas. Dios siempre ha actuado. En el Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Israel estaba en esclavitud por los egipcios, el Señor levanta un libertador para que éste pueda ser usado, para que Dios pueda actuar por medio de él y así pueda sacar al pueblo de la esclavitud. Dice la Escritura también que cuando el pueblo necesitó, el pueblo empezó a clamar por un rey y el Señor levantó a Saúl. Sin embargo, Saúl fue desechado. El Señor quería actuar para manifestar su gloria. El pueblo levanta a David como rey, lo unge por medio del profeta Samuel y este empieza a establecer su reino en la tierra. Cuando Jesús viene a esta tierra, el Señor levanta a 12 para que estos fueran los transformadores, aquellos que iban a venir a poder establecer el reino de Dios a través de la predicación gloriosa del Evangelio. Y hermano, Dios sigue actuando en ese tiempo. Dios sigue manifestando su gloria, Dios sigue manifestando su reino, pero Él siempre utiliza un instrumento para cual sea la plataforma donde Él pueda posarse y Él pueda actuar de manera impresionante en nuestras vidas. Lo primero que podemos ver en este pasaje es cómo el apóstol Pablo exalta el poder de Dios por sobre todas las cosas. Dice: y aquel que es poderoso, aquel que es poderoso, aquel que tiene el poder, aquel que murió y resucitó, pero hoy está sentado a la diestra de Dios, hoy está gobernando con poder, intercediendo por nosotros, aquel que descendió a lo más profundo y tomó las llaves al que tenía el imperio de la muerte. Dice la palabra que cuando Él resucitó, se presentó a los discípulos y les dijo: toda potestad me ha sido dada en la tierra, por tanto, id y hacer discípulos en mi nombre. Y Pablo empieza a orar y él empieza a declarar esta palabra y dice: y aquel que es poderoso. Muchas veces el creyente no ve a Dios en esta magnitud. A veces el creyente exalta sus problemas por encima del poder de Dios, hablando tanto del problema, hablando tanto de lo grande que es el problema, la situación, y se le olvida exaltar a Dios. A veces se nos olvida que Dios es poderoso, que Él fue el que nos creó, que Él fue el que nos dio forma, que Él fue el que, dice la palabra, cuando el hombre era un cuerpo inerte, sin vida, Él sopló aliento de vida y el hombre llegó a ser un ser viviente, y Dios sigue soplando en este tiempo, en esta generación. Pablo, para este tiempo que escribe a los filipenses, él ya había experimentado una serie de circunstancias donde él había entendido la necesidad de poder exaltar a Dios por encima de sus problemas y aprender a ver la adversidad como algo temporal. Y hermano, cuando nosotros empezamos a ver a Dios por encima de nuestros problemas, cuando nosotros vemos, y así como el apóstol Pablo declara ahí en el libro de 2
de Corintios, uno de mis pasajes favoritos de la Escritura, dice: porque esta leve tribulación momentánea produce en mí un cada vez. Y mire cómo el apóstol Pablo ve las circunstancias, cómo el apóstol Pablo ve sus problemas, un cada vez y más excelente peso de gloria. Dice: no mirando lo que se ve, porque lo que se ve es pasajero, pero lo que no se ve, eso es eterno. Ahora, ¿por qué Dios es poderoso? ¿Por qué? Porque Dios puede manifestarse, porque Dios puede hacer, dice, mucho más allá de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa eficazmente en nosotros. Hermano, si algo queremos establecer como primer principio, es que Dios es poderoso y que Él está presente en nuestras vidas cuando nosotros clamamos a Él. Amén. 3:21 dice el versículo siguiente: a Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. O sea que la iglesia tiene una posición privilegiada y una vocación extraordinaria. ¿Por qué digo esto? Porque somos el cuerpo de Jesucristo, y cuando leemos esto debemos llenarnos de gozo. El privilegio que Dios nos ha permitido pertenecer a su cuerpo, pertenecer como hijos, tener una identidad en Cristo, al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos. Si mi imaginación es tan corta, bueno, o pedir, dice, por el poder que obra eficazmente en nosotros. Hay un poder que está obrando en usted, hay un poder que obra en mí, que a veces no lo utilizamos, que a veces es una fuente que es ilimitada. La fuente del cielo es ilimitada. Dios es un Dios que por todo lo que Él ha creado es la fuente. Para Él se ha creado, por Él se ha creado y por Él se han hecho todas estas cosas. Así que lo que está habitando en usted, lo que está habitando en nosotros, es una eternidad que es inagotable. Es una bendición poderle servir al Señor. Es una bendición poder decir: soy iglesia, soy cuerpo de Cristo, soy hijo de Dios, verdadero, genuino, porque conozco de dónde viene, como dice aquí, eficazmente lo que obra en nosotros. A veces creemos que es por nuestra fuerza, pero tenemos que reconocer que el poder de Dios obra en aquellos que intimidan con Él, obra en aquellos que tienen una relación con Él. Esto se trata de conocer a nuestro Señor. Esto se trata de que es algo que va mucho más allá de lo que nosotros podamos hacer, decir o vivir, de lo que nosotros podamos obtener de esta vida. Esto va mucho más allá, porque la fuente es una fuente que no es natural, es una fuente que no viene de este mundo, es una fuente que es inagotable, dice la palabra. Así que Efesios 3:10-13 dice de esta forma, dice: el fin de todo esto es que la sabiduría de Dios en toda su diversidad se dé a conocer ahora por medio de la iglesia. Usted es iglesia, yo soy iglesia. Tremendo privilegio que el Señor nos está dando con esta vocación extraordinaria. A los poderes, autoridades en las regiones celestes, conforme a su eterno propósito, realizó en Cristo Jesús nuestro Señor. En Él, mediante la fe, disfrutamos de libertad y confianza para acercarnos a Dios. Tenemos que disfrutar este gozo, esta libertad que Dios nos ha propuesto, que Dios nos ha dispuesto para nosotros, para su iglesia, para su cuerpo, sabiendo que cuando Él actúa hay conexiones, sabiendo que cuando Él actúa no es por nuestros propios medios, sino es Él actuando por medio de nosotros. Efesios 4:3, allí mismo dice, esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Cuando Él dice esfuércese, está uniendo los pueblos, está uniendo este pueblo gentil y este pueblo judío que a través de la historia muestra la palabra. Antiguo, Nuevo Testamento, ya no somos judíos, no somos griegos, estamos en un solo cuerpo, somos uno solo. Y Él dice esfuércense por mantener la unidad. Dios ha unido a estos dos pueblos, como dije, para mantener lo que Él produjo en la muerte, la reconciliación a través de la cruz del Calvario. A través de Cristo somos reconciliados. Está en nosotros los cristianos que esta unidad no se rompa, porque ya fuimos reconciliados. Esto fue algo que ya fue dado en la cruz del Calvario y que nunca vamos a dejar de mencionar, que desde la cruz del Calvario Él siempre ha producido la unidad. Él siempre, esta fuente de vida
que es esa fuente que es inagotable, va a producir siempre la unidad y va a estar produciendo siempre lo que el hombre siempre quiere separar y quiere desunir, ¿verdad? Lo que Dios ha creado y ha establecido eternamente. Víctor, el libro de Efesios, cuando Pablo habla acerca de que es una fuente inagotable, de que es Él el que actúa, el hombre por su sabiduría muchas veces obramos mal y siempre estamos siguiendo el camino que nosotros queremos y no el que Él ha establecido. Hay un solo camino, una sola verdad y hay un solo Señor. A través del amor, a través de esa fuente, Él nos pide que no nos desanimemos y que veamos en Él los atributos que Él ha colocado en nosotros. Somos nosotros los que tenemos que mostrarlo como iglesia. Así es, y es interesante porque Él dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas. Esta palabra es tan poderosa como es el mismo Dios que la ha inspirado a sus santos profetas, a sus apóstoles. Y es interesante porque dice, para hacer todas las cosas. O sea, Dios no hay límite. A veces se nos olvida a quién servimos. A veces se nos olvida que nosotros somos hijos de Dios y que Él es el que nos ayuda en todas nuestras necesidades, en todas nuestras debilidades, en medio de la crisis, en medio del problema. Él es poderoso para hacer todas las cosas. Y se puede escuchar raro, hermano, amigos que nos ven, pero podemos llegar a acostumbrarnos a ser cristianos de tal manera que simplemente nos volvemos religiosos, tanto así que cuando estamos en medio de una crisis, en medio de una circunstancia difícil, se nos olvida la fe para poder creer que Dios está con nosotros y empezamos a confiar y a poner nuestra esperanza en sinnúmero de cosas, de personas, y se nos olvida que Dios es poderoso para hacer todas las cosas. Dios es poderoso para afectar, para influenciar toda aquella situación que tal vez se ve imposible aparentemente para ti, pero no para Él. Y cuando dice todas las cosas, son todas las cosas. No podemos quitarle ni podemos ponerle. No importa cuál sea tu situación, Él puede utilizar tu crisis como la plataforma donde Él puede manifestarse y poder mostrar su gloria. Simplemente tenemos que creer esta palabra, tenemos que creer que Él dice todas las cosas. Puede ser enfermedad, puede ser restauración, puede ser tal vez algún problema financiero, puede ser tal vez algún problema legal. Él es poderoso para hacer todas las cosas. No le pongas límites a Dios, no limites a aquel que no puso límites para poder ir a la cruz del Calvario y entregar su sangre, su vida por ti. Simplemente tenemos que creer que Él es poderoso. Lo tercero que quiero establecer, Él dice mucho más abundantemente. ¿Qué énfasis hace el apóstol Pablo? Pablo hace un énfasis impresionante en este pasaje. Dice, no solamente Dios es poderoso para hacer todas las cosas, pero dice mucho más abundantemente. Lo que yo pueda hacer en mis fuerzas siempre va a llegar hasta cierto límite, pero si Jesús Él es el que nos ayuda en medio de nuestra debilidad, Él no se va a limitar. Porque la palabra dice, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Dios no se va a limitar a poder trabajar en nuestras vidas. Tal vez tú estás, no sé, creyéndole a Dios por alguna sanidad en tu cuerpo. Le estás creyendo a Dios, tal vez, no sé, algún hijo que se fue de la casa. Dios es poderoso para hacer mucho más abundantemente. La abundancia de Dios, dice la palabra que Jesús vive en nosotros. Dice la Escritura, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. En nosotros está la esperanza para esta generación. La abundancia de Dios no puede medirse en términos humanos. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando Dios hace algo, Dios lo hace en abundancia. Cuando Dios alimentó a 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños, dice la Escritura que todos comieron, saciaron y hasta les sobró. También dice la palabra, el salmista dice, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. En pocas palabras, cuando Dios te bendice, Él te bendice bien. Cuando Dios te da, Él te da bien. Dios no es escaso, Dios no te da poco, sino que Él te da en abundancia. Porque esa es la palabra, dice en la Escritura, que Él vino para que tuviéramos vida y para que la tuviéramos en abundancia. Y la palabra
palabra dice también en 3 de Juan, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. El deseo de Dios es prosperarnos. Y cuando hablo de prosperidad no me estoy refiriendo a dinero, que también es una añadidura, pero la prosperidad de Dios, dice la palabra, que la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Dios quiere bendecirnos de tal manera que podamos caminar en abundancia, en salud física, mental, en nuestra relación con nuestra pareja, con nuestros hijos, con la sociedad en la cual nos relacionamos. Dios quiere darnos más allá de lo que nosotros pedimos o entendemos, según el poder que obra eficazmente en nosotros. En el cielo, hermanos, amigos, hay recursos que son ilimitados, y que simplemente pueden utilizarse a través de la fe. Nosotros tenemos que entrar al banco del cielo y poder hacer un retiro en el Espíritu y poder creer que Dios es poderoso para hacerlo. Dios es poderoso para poder manifestar su reino, para poder establecer lo que Él quiere hacer en nuestras vidas. Es interesante porque cuando nosotros vamos al Padre Nuestro, a esta oración modelo que Jesús dejó, Él dice: Padre nuestro que estás en los cielos, dice, santo sea tu nombre, y después dice, venga a nosotros tu reino, pero enseguida dice, danos el pan de cada día. Es interesante porque Dios no nos manda primero a pedir perdón, Señor, cometí un error, perdóname, no, dice, primero exáltame. Primero reconoce que yo soy Dios. Segundo, establece el reino que yo tengo en el cielo, establécelo en la tierra, después pide el pan. ¿Por qué? Porque yo te quiero dar. A veces se nos olvida que somos hijos y los hijos comemos de la mesa del Padre. Los hijos nos alimentamos de lo que el Padre bueno tiene para nosotros. Pero tenemos que creerlo, tenemos que creer que Él puede hacerlo. Hermanos, estamos viviendo tiempos donde a veces tal vez la apostasía, tal vez tanta mentira se ha introducido a la iglesia, ha entrado como corrientes a querer confundir al creyente, y muchas veces el creyente está confundido. ¿Por qué? Porque ya no le puede creer a Dios en el área financiera, porque ya tienen miedo a que les roben, ya tienen miedo a que les den una buena trasquilada como ovejas, ¿no? Sin embargo, tenemos que entender que hay principios espirituales. Dios ha dejado principios en su palabra que si nosotros caminamos en ellos, vamos a poder ver un resultado en nuestras vidas. Amén. Si hay algo que nosotros tenemos que entender es que hay poder en la palabra del Señor. Hay algo que yo he venido confesando de cierto tiempo para acá y que me ha dado confianza. En los momentos de más debilidad he profesado esto, y este verso que nosotros estamos leyendo. Efesios 3:20 tiene un poder para cuando nosotros creemos. Si usted supiera lo que usted tiene dentro, lo que Dios ha depositado dentro de usted, pudiera hacer muchas más cosas sin limitaciones. Porque mire lo que dice bien clarito, lo vamos a volver a leer pausadamente para entender lo que Dios nos quiere hablar aquí. Al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos. No sé qué le está pidiendo usted al Señor, si son cosas espirituales o materiales. El Señor está dispuesto a darlas. El Señor nunca se va a acercar a usted con las manos vacías. Desde el Génesis, cuando tomó la forma, cuando el mismo Dios, ¿verdad?, Melquisedec se le presenta al Padre de la fe, Él no venía a pedirle nada. Dios, cuando se acerca a usted, no viene a pedirle nada. Así que cuando usted esté falto de fe o desanimado, se acerca a algún sitio a usted, no crea que es para pedirle a usted. O cuando usted entre a alguna congregación, nosotros no estamos para pedirle nada a la gente, estamos para ofrecerle, para dar. Es más bienaventurado dar que recibir, dice la palabra. Pero en este caso, hablando del Señor y en la figura de Melquisedec, se acercó para dar. Aunque pidió los diezmos, era para probar la fe y quiso dar más abundantemente. Nada de lo que se esperaba allí. Se abrió una línea para la gracia que ahora vivimos. Se abrió un camino desde esa entrega de lo que trajo Jesús allí. Y para no salirme de aquí de Efesios 3:20, yo siempre he estado confesando esto.
Dios sabe lo que yo necesito. Dios sabe lo que mis hijos necesitan. Dios sabe lo que necesita mi familia entera. La salvación, primeramente, la salvación en Cristo Jesús, que Él pueda entrar en el corazón, entronarse allí para que Él desde allí pueda mostrar los atributos de Dios. Para que Él desde allí pueda más abundantemente de lo que yo le he pedido, de lo que yo he deseado, Él pueda otorgarlo. Siempre declaramos esta palabra en mi casa. Estamos empezando a ver las cosas que hace mucho tiempo hemos venido pidiéndole al Señor, y es de gran bendición de que empecemos a usar la palabra tal cual como dice. Efesios 1, en el capítulo 1, el verso 19, dice lo siguiente: cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Cuán incomparable, dice la palabra. Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales, muy por encima de todo gobierno, de toda autoridad, de todo poder y dominio, y cualquier otro nombre que se invoque, no solo en este mundo, sino también en el venidero. Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza de todo a la iglesia. Esta que es su cuerpo, es la plenitud de aquel que todo lo llena por completo. Si usted todavía no es iglesia de Cristo, creo que este es el día. Este es el día que usted decide en su corazón recibir a Cristo, para que Él habite a usted, para que la eternidad, como dice la palabra, venga y more en usted. Y todas estas cosas que ha estado pidiendo, Él se la va a dar más abundantemente de acuerdo a la voluntad de Él. Qué tremendo es saber que todo lo que Dios planta da crecimiento, va a dar un fruto. Pero qué triste es ver que cuando estamos esperando algo por años, a veces pasamos toda la vida, no recibimos nada, porque seguramente no tuvo un crecimiento, seguramente no hubo alguien que lo cultivara. Dios, todo lo que Él ha sembrado, Él lo va a cultivar para que dé un fruto de acuerdo a su voluntad. O sea que cuando nos sometamos a Él, Él se va a manifestar. Él sigue buscándote. Él sigue buscándote. A veces creemos que somos nosotros los que nos acercamos a Él. Todavía no es el tiempo, es mañana. Yo me voy a acercar un poquito más de años. Usted está muy joven. Él sigue buscándote. Él sigue tocando a la puerta, como dice Apocalipsis 3:20. Porque cuando Él actúa, Apocalipsis 3:20, cuando Él actúa, Él sigue buscando. Él sigue tocando la puerta y sigue buscando para que tú te acerques a Él cuando Él ya te ha traído, cuando Él está allí presente de frente a ti. O sea que tenemos que entender lo que Él ha colocado, una eternidad en un corazón tan pequeño, en un corazón que a veces está tan sucio. Dios no ha visto ni siquiera lo que está allí. Él está viendo lo de adentro. Él está viendo desde la eternidad, como ayer nos comentaba alguien, tremendo lo que confesaba este hombre que comentó ayer, ¿no? Que qué cantidad de años tendrá mi espíritu con el que fue formado. Porque si dice que yo fui formado de antes de la fundación del mundo, wow, me puso a reflexionar y a pensar esto. Qué grandeza Dios ha puesto en nuestros corazones y que no estamos usando, Víctor. Así es, la palabra dice que Él es el Padre de los espíritus. O sea, que fuimos engendrados en Él desde antes de la fundación del mundo. Y fuimos predestinados, aunque no a muchos les gusta esta palabra, ¿no? Sí. Fuimos predestinados en Él, escogidos con un propósito en este tiempo, en esta tierra. Lo cuarto que me llama la atención dice de lo que pedimos o entendemos. O sea, Dios no va a hacer nada si usted no pide. Exactamente. Dios no va a hacer nada porque hay una regla que dice clama a mí, Jeremías 33:3, y yo te responderé. Y dice pedid y se os dará. Entonces si yo no pido, pues yo no recibo. Si yo no toco, no se me abre. Si no busco, no hallo. Es una regla, es un principio tan simple que a veces muchas veces decimos, bueno, Señor, tú sabes de qué cosas tenemos necesidad. Y Dios sabe, claro. Es como yo sé de qué cosas tienen necesidad mis hijos también. Pero qué hermoso se siente cuando tu hijo se te acerca y te dice, papi, ¿me compras esto? Papi, necesito esto.
mira, necesito esto. El Padre, imagínense, la Escritura dice, si nosotros siendo malos, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, cuanto y más nuestro Padre que está en el cielo. La Biblia dice que todo don perfecto desciende de lo alto, en el Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación, dice el libro de Santiago. Dios es bueno. Otra versión dice, creo que es la versión que usted está leyendo, más allá de lo que nosotros nos imaginamos. Si nosotros no empezamos a usar este sentido que Dios ha puesto dentro del ser humano, que es la imaginación. Cuando hablamos de imaginación es de poder crear una imagen en nuestra mente, de poder empezar a imaginarnos. A veces decimos, bueno, es que la imaginación es simplemente para los niños. Correctamente, la palabra dice que si no somos como niños no vamos a poder entrar al reino de los cielos. Y no estoy hablando simplemente de la eternidad, sino de poder accesar a un reino ilimitado donde están todas las cosas. En el reino de Dios están todas las cosas. Simplemente tenemos que ser como niños para poder accesar ahí, para poder creer y empezar a imaginar las cosas. Imagínense que nosotros empezamos a imaginar lo que Dios puede hacer en nuestras vidas, lo que Dios puede hacer. Tal vez usted está enfermo, usted empieza a verse sano. Y Dios no simplemente lo sana, sino que lo bendice. Porque Dios hace más allá de lo que, abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Y esto es lo otro que quiero establecer, el punto número 5, según el poder que actúa, dice otra versión, eficazmente en nosotros. ¿En quién actúa el poder de Dios? En nosotros. ¿Saben por qué? Porque Él está en nosotros. Porque Cristo, al Padre le plació que Él habitara en nosotros. Somos la plenitud de Cristo, la iglesia. Pablo dijo, yo ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. En mi cuerpo reside. Qué impresionante, ¿no? Porque sabemos que la comunicación con Dios, que nosotros tenemos con Dios es con nuestro espíritu. Sin embargo, somos seres tripartitos, tenemos un alma, somos un espíritu y vivimos en un cuerpo. Sin embargo, Dios se vino a meter dentro de nosotros, tanto que la Escritura dice que los cielos de los cielos no pudieron contenerlo, pero Él vino y se metió en nuestro corazón para poder habitar y que nuestro corazón fuera la plataforma de operación, el headquarters donde Él va a poder establecer su reino, no solamente en nuestras vidas, sino en las vidas de todos aquellos que estén a nuestro alrededor. Hay un evangelio fatalista que en este tiempo te dice, nosotros no somos nada, nosotros no valemos nada, somos polvo y nada más no servimos para nada, somos una llaga podrida, somos basura. Y es cierto, eso éramos. Le estoy diciendo, sin Cristo, porque de modo que si alguno está en Cristo, dice el libro de 1 Corintios, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y esta mentalidad se ha introducido en la iglesia como una manera de pensar que trata de proyectar una falsa humildad. Porque es una falsa humildad. Dice, no, es que nosotros no servimos para nada y tenemos que ser pobres. Dios no quiere que tú seas pobre. Yo no creo en un evangelio fatalista de escasez. Dios es abundante para poder hacer más allá de lo que pedimos, entendemos. Dice la palabra que Dios es dueño del oro y de la plata. Ahora, con eso yo no estoy tergiversando el evangelio. La palabra, hay principios espirituales que Dios ha dejado establecidos en la Escritura. Y Dios, siempre el evangelio va a ser un balance. Va a ser un balance donde nosotros vamos a poder entender qué es lo que Dios quiere para nosotros. Y es cierto, como dije, que no teníamos valor, nadie daba nada por nosotros, estábamos perdidos, estábamos muertos, dice la Escritura, en una depravación total, nuestros delitos y pecados, sin esperanza, sin Dios, pero Cristo nos dio vida a través de su sangre. Y Cristo vino a morir por nosotros, no porque tuviéramos valor, sino para darnos el valor. Hoy nosotros valemos la sangre de Cristo. Tenemos, dice el apóstol Pablo, ese tesoro en vasos de barro, para que la excelencia y el poder sea de Dios y no de nosotros. Somos vasos que portan la gloria de Dios, somos instrumentos escogidos para poder producir un cambio en nuestra generación. Dios quiere cambiar nuestra manera de pensar. Él quiere que sepamos que no somos vasos de deshonra, no somos vasos deshonrados. Éramos sin Cristo vasos de deshonra, pero hoy somos honrados por poder portar la presencia de Dios. Jesús, el salmista declara ahí en el Salmo 70, dice, en Dios
haremos, Salmo 76, en Dios haremos proezas. Jesús dijo en Juan capítulo 15, separados de mí nada podéis hacer. La clave aquí es poder permanecer en Cristo para poder ver sus promesas cumplidas en nuestras vidas. Porque aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos, entendemos o imaginamos, según el poder que actúa eficazmente en nosotros. Lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas es actuar. Tal vez tú ya te mentalizaste o creíste que ya hasta ahí habías llegado. Dale tiempo a Dios, deja que Dios actúe en tu vida. Es tiempo de que tú digas me rindo, para que Él pueda actuar a favor de tu vida, a favor de tu casa, a favor de tu familia. Dios es poderoso para hacerlo, simplemente tenemos que creerlo y tenemos que dejar que Él actúe. Hermano, a veces queremos ayudarle a Dios. A veces queremos que Dios haga algo como nosotros queremos que lo haga. Y siempre el método de cómo Dios va a trabajar siempre va a ser diferente al método humano. El humano siempre está limitado y está pensando en lo que puede ver, en lo que puede tocar, en lo que puede sentir, en lo que escucha, utilizando sus sentidos, que en otros programas hemos hablado que fueron corrompidos, los sentidos naturales en el huerto del Edén. Sin embargo, Jesús vino a restaurar todas las cosas. Por eso la palabra dice que hoy vivimos por fe y no por vista. Nuestro oído tiene que ser circuncidado para poder escuchar a Dios. Hoy nuestras manos son santas por la sangre del Cordero. Nuestros pasos son encaminados hacia la justicia en un camino recto. Así que tenemos que dejar que Dios actúe en nosotros. Deje de ayudarle a Dios. Deje que Dios haga, simplemente usted haga lo posible. Cuando Lázaro muere, Jesús dice, mueva la piedra. Lo posible era mover la piedra, lo imposible era resucitar al muerto. Deje que Dios resucite todo aquello que esté muerto en su vida y que Él pueda actuar de una manera viva, eficaz y poderosa. Y usted va a ver cómo el reino de Dios y cómo la gloria de Jesús va a poder manifestarse en su vida. Analice esto. Cuando Dios actúa, debemos de tener claro que todo lo que crece da fruto cuando Dios actúa. Y lo que no se cultiva para que crezca, seguramente va a morir. Esté por seguro que seguramente va a morir. Cuando nos sometamos a Él y sometamos nuestra vida a Él, Él se va a manifestar. Él no se va a quedar con los brazos cruzados. La Biblia dice que Él vive, que es un Dios viviente. Al viviente. Él está pendiente de todo lo que usted y yo estamos haciendo. Y más cuando somos parte de su familia, cuando somos parte de su cuerpo, cuando somos hijos legítimos de Él. La razón que Dios creó este cuerpo o creó este depósito donde viene y entra el Espíritu de Él, donde viene y Él deposita la eternidad en nosotros, ¿verdad? Es porque Él va a poner una unción de Él dentro de nosotros. Esa unción nos va a permitir llevar vida, nos va a permitir hacer cosas más abundantes como dice Él. Tal vez ahorita estamos recibiendo mensajes y estamos recibiendo textos y estamos recibiendo llamadas por muchas personas que tienen situaciones. Migración, enfermedad, hay odio en corazones, hay falta de perdón. Todo esto se produce en un cuerpo que Dios estableció perfecto, en un cuerpo que Dios decidió crear para alabanza y para gloria de su nombre. ¿Qué sucede? Que a veces no sabemos qué trae ese cuerpo, qué viene en ese cuerpo, ni cómo lo podemos usar. Bueno, Efesios 1 y Efesios 3:20 son declaraciones de fe, son declaraciones donde nosotros podemos declarar la palabra del Señor, como dice, más abundantemente Él nos va a dar de todo lo que usted necesita, de todo lo que usted pida. O sea que la razón de lo que Dios deposita en nosotros, de una gotita de aceite, de una gotita de unción, viene sobre una persona que Él quiere que avance, que Él quiere que siga, que Él quiere que crezca. En esto viene una relación. Cuando Dios se está relacionando con nosotros es porque no nos lo quiere dejar en el mismo sitio. La gracia que nos encuentra nunca nos va a dejar en el mismo lugar. Siempre nos va a llevar más adelante. Siempre nos va a llevar a que nos desarrollemos en la voluntad del Señor.
Dice la Biblia que es para que avancemos. ¿Dónde dice la Biblia esto? Ezequiel 1:12 dice esto. Iban a donde el Espíritu los impulsaba y no se volvían al andar. Está hablando de los ángeles. Y Dios nos dio muchas cosas más que a estos ángeles. Iban a donde el Espíritu los llevaba y no se volvían. Para alcanzar la herencia primero tenemos que crecer. A veces queremos recibir todo sin tener un crecimiento, sin tener una relación con Dios, sin conocer al Dios, al Padre de las luces, aquel que somete todas las cosas a través de su nombre, porque para Él fueron creadas y por Él han sido creadas y vivimos por Él y para Él, y no queremos entender esto. Entonces, cuando usted empiece a profesar esa palabra de sanidad sobre ese cuerpo enfermo, cuando usted empiece a profesar esa palabra de libertad sobre aquel que está preso, sobre aquel que necesita el favor, es su fe. Es la unción que Dios ha depositado en usted. Si usted tiene una relación íntima con Dios, Él va a hacer estas cosas más abundantes. Él va a hacer estas cosas más abundantes. Él quiere que usted se levante en fe. Él quiere que usted declare la palabra sabiendo que Él es el poderoso para hacer las cosas. Así que declaramos desde aquí todos esos procesos en el cual pasa el hombre y que le traen amargura muchas veces. Hoy declaramos unción de paz, de gozo, de alegría, de libertad. ¿Sabe que cuando estamos puros delante del Señor y cristalinos delante de Dios, hay un gozo, una paz? Un atributo tremendo que el Señor puso en el hombre es esa paz en medio de la tribulación. Eso que decía, que leyó mi hermano de Pablo cuando dice que esta leve tribulación, él ya sabía lo que venía, él ya sabía lo que iba a pasar. Pero había un gozo, una felicidad, había un conocimiento del Maestro que no iba a fallar, ni que va a fallar. Mucho más allá de lo que podamos pedir abundantemente. Gálatas 4:1 dice esto. Aquí mismo el libro de Gálatas 4:1 dice lo siguiente. En otras palabras, mientras el heredero es menor de edad, en nada se diferencia de un esclavo, a pesar de ser dueño de todo. Tenemos que crecer, porque si no vamos a seguir siendo esclavos del sitio que nos está viendo, del sitio que nos está, al cual fuimos reservados. Hay una herencia, mi hermano. Corra detrás de esa herencia, pero crezca en la intimidad con el Señor. Mucho más abundante, pídale las cosas espirituales para que la añadidura lo siga. No vaya detrás de la añadidura primero. Es el gran error del hombre, que primero buscamos la añadidura y de último está el Señor. Cuando ya no nos queda otra opción es que buscamos y nos agarramos de la palabra, buscamos y nos agarramos del Señor. Esa no debe ser nuestra opción. Nuestra opción debe ser conocer, intimar con Dios, saber que hay un sitio, una recámara nupcial que Él ha preparado para su novia, que Él ha preparado un vestido, que Él ha preparado una cena, que Él ha preparado unas bodas, que quiere celebrar con usted y conmigo. Dice que fue la última vez cuando se reunió, cuando habla en Corintios, y volveré a hacer esta cena con ustedes. Partiré el pan y tomaré el vino. Nos llenaremos y nos gozaremos. Entre a la recámara, cree ese lugar secreto, cree ese hecho de amor con el Señor, y usted va a ver y va a recibir cosas que tal vez nunca imaginó, que tal vez nunca en su imaginación cabían, pero Dios está dispuesto a entregarla. Víctor, es un tiempo donde el Señor no viene a buscar nada de nosotros. Él no tiene necesidad. Él viene a entregarte lo que Él tiene para ti y para mí. Salud, vida, gozo, felicidad, gloria y grandeza de Él en nosotros, lo que nosotros tenemos que mostrarle a este mundo que se está cayendo a pedazos. Así que piense en esto y analice esto que nosotros le hemos dicho, mucho más abundantemente. Tenga esa intimidad mucho más abundante de lo que usted está teniendo hoy. Busque un espacio para el Señor, ya que no sean minutos. Dedíquele más tiempo a Dios y va a ver cómo su vida, su rostro, su alma cambia. Va a ver cómo su familia empieza a tomar otro color. Empieza a reverdecer esa rama que estaba seca. Bendito sea el Señor. Es necesario tener un encuentro con el Señor. No podemos de otra manera crecer si no nos sometemos a Él y tenemos el encuentro. Víctor, creo que la transformación del hombre viene después del encuentro con el Señor. Pues sí, el apóstol Pablo dice en el capítulo 9, cuando él
cayó rostro a tierra y dijo, Señor, ¿quién eres? Y el Señor le dijo, yo soy Jesús al que tú persigues. Cuando nosotros tenemos un encuentro con Dios, somos transformados. No hubo hombre en la Escritura que tuvo un encuentro con Dios que no fuera transformado. Tal vez para ir terminando el contexto del pasaje, el apóstol Pablo empieza a orar por el amor que excede todo conocimiento, y esa es la plataforma. ¿Por qué Dios es poderoso para hacer todas las cosas? ¿Por qué Dios hace más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que obra eficazmente en nosotros? Por amor. El apóstol Pablo dice ahí en el 3:14, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Hay familias en los cielos, hermano. Amén. Y hay familias en la tierra. Sí. Y ahí la dejamos. Para que os dé conforme, fíjese lo que dice, a las riquezas de su gloria. ¡Wow! De ahí es donde viene la provisión de Dios, de ahí es donde viene la abundancia, de las riquezas de su gloria, porque la Escritura dice, Dios pues suplirá todo lo que os falte, conforme a sus riquezas, ¿en qué? En gloria, en Cristo Jesús. Y esta es la clave, dice, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior, por su espíritu. Hay un hombre interior que Dios puso en nosotros. Cuando Él sopló aliento de vida, Él puso parte de Él en nosotros, y este hombre interior es alimentado a través de la palabra de Dios. Y Él dice, yo oro para que sean fortalecidos con poder, para que Dios pueda fortalecer su espíritu, para que no sean hombres fluctuantes, que sean hombres que puedan permanecer en medio de cualquier circunstancia. Y esta es la plataforma que el apóstol Pablo dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cementados en amor, y aquí es donde está la clave, dice, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos la anchura, la longitud, la profundidad, la altura, y de conocer el amor de Cristo, que dice que excede. Cuando hablamos de excede es que sobrepasa, sobreabunda, rompe todos los límites a todo conocimiento, para que seáis llenos de la plenitud de Dios. En pocas palabras, el apóstol Pablo dice, yo quiero que ustedes entiendan el amor de Dios, porque si ustedes entienden el amor de Dios, van a saber que Dios no los va a dejar solos, que Dios no los va a desamparar, que Dios va a poder actuar a favor de todos aquellos que creemos o que pedimos en Él. Hay una palabra que dice en los Salmos, dice, creo que es el Salmo, no lo recuerdo ahorita, pero dice, este es el día que hizo el Señor, en Él me gozaré y en Él me alegraré. Pero la versión nueva internacional dice, este es el día en el cual el Señor ha actuado. Dios ha actuado ya a nuestro favor. Simplemente tenemos que creerlo. El Señor también le habla a Jeremías y dice, desde el vientre de tu madre te escogí. Yo te separé, te di por profeta a las naciones. Después le muestra una vara de almendro y le dice, ¿qué ves? Y le empieza a dar una serie de visiones, pero Él le dice, yo pongo mi palabra, yo actúo y pongo mi palabra por obra. Yo actúo y pongo mi palabra por obra. Es lo que Dios quiere hacer, que Dios quiere actuar y quiere poner su palabra por obra, para que nosotros podamos entender que Él nos ama con un amor que excede todo conocimiento, todo entendimiento. Y ese es el amor eficaz y poderoso que Dios quiere manifestar a nuestras vidas en este tiempo. Vamos a hacer una oración ya para ir cerrando, y simplemente queremos dejarte esto en tu corazón. Han estado entrando varias llamadas, varios textos, gente que pide oración por sus hijos, gente que pide oración porque está siendo atacada en medio de la misma iglesia. Vamos a orar para que Dios cumpla con toda justicia, con toda verdad, y que Dios haga las cosas como Él sabe hacerlo, como Dios puede actuar y obrar en nosotros de una manera eficaz, de una manera poderosa. Hermano, vamos a hacer una oración por esta gente que está pidiendo. Yo sé que usted también está recibiendo textos ahí. Sí. Hay varios textos de alguien que va a inmigración y que estamos orando para que la justicia del Señor pueda primero alcanzar al juez y que reconozca por el cual está allí fungiendo ese
ese trabajo. Vamos a pedir que Dios sea justo de acuerdo a la voluntad del Señor, que Él haga como Él propuso en el corazón para la libertad de esta persona que va delante del juez, que pueda hallar gracia primeramente y favor del Señor, como habla la palabra, que nosotros hallemos gracia delante de los hombres para poder mostrar el testimonio del Señor. Así que oramos, Víctor. Sí, vamos a orar. Padre, te damos gracias en este día, Señor, por tu palabra, porque es viva, porque es eficaz, porque es poderosa. Hoy nos ponemos de acuerdo, Señor, con todas estas peticiones, con todas, Señor, las peticiones de nuestros hermanos que hoy entran, Señor. Pedimos, Señor, que el Dios de paz, que sobrepasa todo entendimiento, Señor, esa paz pueda habitar en nuestros corazones, Señor, y pueda darnos la seguridad de saber que tú estás con nosotros, Señor, y que tu poder, Señor, pueda manifestarse en medio de nuestra debilidad. Hoy oramos para que tú cubras toda necesidad, Señor, en tu pueblo, y que tú suplas todas las cosas, Señor, conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Te damos gracias, Señor, porque tú siempre nos oyes, Señor, porque tu palabra dice que la oración del justo puede mucho. Y esto es lo que creemos. Somos el ministerio profético, las trompetas de plata, y creemos que Dios es poderoso para hacer mucho más allá de lo que pedimos o entendemos, abundantemente según el poder que obra eficazmente en nosotros. Mi nombre es Víctor Treviño, mi hermano Jesús González. Es un placer poder presentar el Evangelio de Jesús y poder decirle que lo mejor está por venir. Dios les bendiga. Bendiciones. Dios quiere que usted se entere que tiene algo poderoso en usted. Tu espíritu ha sido marcado por el sello, la garantía, la herencia.